Gustavo, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación. Yo planteaba en la presentación precisamente que, bueno, estaba previsto tratar en el programa la reforma política. Me parece que es un tema importante, me parece que en esto sí el gobierno ha escuchado un reclamo de los ciudadanos. Después podemos discutir si en el proyecto se han plasmado todas las inquietudes. Me parece que algunas quedaron fuera. Pero se está hablando, hay una discusión sobre cómo fijar nuevas reglas de juego para la representación política y eso me parece saludable. ¿Cuál es el primer balance que haces a partir de, por lo menos, lo que hoy está en la mesa, que es el proyecto que ha recibido media sanción en diputados? ¿Qué te parece que es importante de ese proyecto? Lo central me parece lo que refiere a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El proyecto habla de primarias, nosotros habitualmente en nuestra cultura política hablamos de interna. Claro. Pero esto es lo que me parece esencial, porque nos hemos mal acostumbrado en la política en particular y como sociedad en general a que los partidos, grandes, pequeños o medianos, consagren los candidatos sin la consulta a los afiliados o a la ciudadanía en general. Se hace a través de aristocracias partidarias, 5 o 6 tipos, en el mejor de los casos, si no... Sí. El dedo de algún líder. Sí, o mirando, digamos, como si la encuesta, que es un estudio importante y no creo que haya que desmerecerlo, pero es un instrumento, es una herramienta que no puede constituirse en un principio de legitimidad para evitar el tema de la interna. Inclusive muchas veces hasta con un discurso economicista, Javier. Se dice, bueno, evitemos la interna, si ya sabemos que el más posicionado es fulano, mengano, ahorremos tiempo. Y no creo, digamos, que si haya que ahorrar dinero sea justamente suprimiendo mecanismos de consulta a los afiliados o a la gente en general. Por eso creo que fortalecer los partidos es realmente una asignatura pendiente. Es bastante curioso que, por ejemplo, el justicialismo, la fuerza particularmente a la que pertenezco, en 62 años de historia, solamente una vez haya podido realizar elecciones internas para elegir sus candidatos a presidente. Me estoy refiriendo a la que en el año 1988 llegó a competir a Cafiero y Menem y, bueno, consolidar la candidatura en ese entonces de Carlos Menem. Lo que debe ser regla es excepción. Y esto no cuenta solamente para el justicialismo, cuenta para otras fuerzas. O que se dé el caso inverso, el de la Unión Cívica Radical, que en el 2003, siendo la única fuerza política que realizó elecciones internas, luego obtuvo el 2% de los votos porque aquellos que perdieron en la interna o que no participaron lisa y llanamente, armaron fuerzas por fuera que después terminan cambiando de nombres, teniendo nombres que la ciudadanía nunca termina ni siquiera de memorizar. Hay un ejercicio que uno puede realizar consultando con sus amigos, familiares, conocidos que no estén involucrados tanto en el mundo de la política. ¿Por qué partido político votaste la última vez? ¿Cómo se llamaba la fuerza que votaste? Muchos no recuerdan. Porque además... porque van modificándose. Porque los sellos tienen muchas veces nombres que no remiten a nada, que son tan vacuos que no tienen ningún anclaje con ideas, con propuestas, y también llevan a la confusión. Es entrar al cuarto oscuro y encontrarte 40, 50 boletas que en algunos casos repiten el nombre y vos decís, ves el nombre de un candidato en 3 boletas distintas de partidos distintos y decís, ¿esto cómo se come, como diríamos en el barrio, ¿no? Gustavo, voy a apelar a tu condición de docente, ¿sí? Explícale al televidente qué quiere decir una interna primaria abierta. Muy sencillo. ¿Votan solo los afiliados a los partidos políticos? No. ¿Es abierta a todos los ciudadanos? ¿Es abierta? ¿Se tiene que hacer simultáneamente? Lo básico que hay que explicarle a la gente, porque la gente conoce el nombre, porque eso está en el proyecto, pero no sabe qué significa. De aprobarse esta ley en el Senado, como ya tuvo media sanción de diputados, lo que va a suceder es que un día de agosto del 2011, todos los partidos políticos van a convocar el mismo día a sus elecciones internas para elegir candidatos. Y ese día, los afiliados de cada partido votarán en la interna de cada partido. Y los ciudadanos independientes, es decir, aquellos que no están afiliados a ningún partido, podrán elegir en qué partido van a votar, pero tendrán que hacerlo obligatoriamente, en qué partido eligen votar para elegir candidatos. Y van a poder votar en solo un partido. Es decir, si usted es independiente y quiere votar en la interna del Partido Justicialista, pues solamente podrá hacerlo ahí, no va a salir de esa escuela y después decir, bueno, voy a votar a Radical y después voy a ir a votar al Partido Socialista. Elegirá uno. ¿Por qué se hizo obligatoria? Porque una de las discusiones tiene que ver con esto, si eso debía ser en realidad una opción para el ciudadano o si debía ser una obligación. Es una vieja discusión del derecho político, es una vieja discusión de la filosofía política. El voto
Es un derecho, está claro, pero también conlleva un deber. Es una responsabilidad ciudadana. De esto se puede, por supuesto, discutir largo y tendido, pero yo entiendo, y es por supuesto una posición personal, que la obligación ciudadana existe en consolidar las instituciones democráticas. Los partidos políticos son instituciones democráticas. Si uno no se siente representado con ninguno, bueno, la oferta pues será amplia, creo que va a haber un menú interesante para poder elegir. También puede ejercitar el voto en blanco, pero me parece siempre importante crear la conciencia ciudadana y también pensar que el ciudadano que no tiene participación en una estructura determinada, bueno, justamente movilizándose puede evitar que a lo mejor en algunos espacios donde se presentan figuras que son dueños de pequeños aparatos y controlan siempre los resultados, tengan menos posibilidad de hacerlo, porque ahora va a haber un conjunto de gente que va a tener la oportunidad de poder ir votar y de alguna manera romper los cercos que puedan existir. ¿Qué pasa con los que quedan descalificados en esa ronda clasificatoria? Vamos a suponer, hay una interna en el radicalismo y los candidatos son Morales, López Murphy y Sáenz, el senador. Gana López Murphy. ¿Qué pasa con los otros dos? ¿Pueden ir por una colectora y buscar representación por otra vía? No, ni en el caso del radicalismo ni en el caso de ningún otro partido, porque el proyecto de ley es muy claro al respecto. Es decir, aquel que se haya presentado en interna y pierde, no tiene luego la alternativa de presentarse por afuera, que justamente esta es la idea también de organizar. ¿Y qué pasa con aquel que no ha participado en una interna? Bueno, los que no se consagren por internas no pueden luego ser candidatos en las generales. Aún aquellos partidos que tuviesen un solo candidato, supongamos, a la presidencia de la nación, bueno, tienen que hacer la interna. Aunque no compitan con nadie. No tengan competencia. Exactamente, tienen que estar validados por el voto de los afiliados y los independientes que concurran a votar. Tenemos que ir a una pausa, pero en el próximo bloque las críticas de los opositores a esta iniciativa apuntan a que esto tendería a consolidar el bipartidismo, es decir, volver al esquema que fue vigente en la Argentina, digo, en los últimos años se ha desdibujado fuertemente, que tiene que ver con la unión, el radicalismo y el peronismo. Quería saber qué pensás, pero eso en el próximo bloque. Y también qué va a pasar con las listas sábanas y qué pasa con el voto electrónico. Dos cosas que me parece que sobre las que el proyecto no avanzó y me parece que están en el debe, pero eso en el próximo bloque.